Laura, una joven de 18 años con una profunda curiosidad por el mundo y un amor especial por la naturaleza, se encontraba en el aeropuerto lista para embarcarse en la aventura de su vida, un viaje a África. Este viaje, que había planeado durante meses, no solo representaba una escapada, sino también una oportunidad única para explorar un continente que siempre había fascinado su imaginación. La emoción la envolvía mientras observaba a su alrededor, notando a otros viajeros que, como ella, iban hacia destinos exóticos. Sin embargo, su mente estaba llena de sueños de safaris, encuentros con majestuosos animales salvajes y paisajes que solo había visto en libros y documentales. Desde pequeña, Laura había sido una ávida lectora de libros sobre fauna africana, especialmente sobre los imponentes elefantes y los poderosos leones. Ahora, frente a la inminente realidad, su corazón latía con fuerza, lleno de ansiedad y alegría. Cuando finalmente abordó el avión, no pudo evitar que su mente volara junto con el aparato. Miró por la ventana mientras el paisaje bajo sus pies cambiaba lentamente, sintiendo que cada nube que cruzaban la alejaba más de su hogar y la acercaba a un mundo completamente nuevo, lleno de posibilidades. Al llegar a su destino, fue recibida por un cálido sol africano que parecía abrazarla y darle la bienvenida. En el aeropuerto la esperaba Daniel, su guía, un hombre local con una amplia sonrisa que irradiaba entusiasmo. Bienvenida a África, Laura. Este será un viaje que recordarás toda tu vida, dijo Daniel mientras la saludaba con un apretón de manos firme y amistoso. Mientras la acompañaba hacia el exterior del aeropuerto, Laura sintió como la atmósfera única de África la envolvía. El aire fresco mezclado con aromas exóticos, el bullicio de turistas y locales, y los sonidos de una naturaleza vibrante que parecía estar siempre presente. Un jeep rústico aguardaba en el estacionamiento. Cuando subieron al vehículo, Daniel la animó con una frase que quedaría grabada en su mente: África no solo se visita, Laura, se vive. Más allá de la carretera pavimentada, un vasto y vibrante paisaje comenzó a desplegarse frente a sus ojos. Praderas interminables de hierba dorada, salpicadas por árboles dispersos, se extendían hacia el horizonte. En la distancia, montañas majestuosas se alzaban bajo un cielo inmenso y despejado de un azul brillante. Mientras el jeep avanzaba por caminos de tierra, Laura no podía apartar la vista del paisaje. Cada detalle parecía una pintura en movimiento, mariposas revoloteaban entre los arbustos, aves cantaban melodías armoniosas desde las ramas y el aire se llenaba de una energía casi mágica. Daniel, con su voz profunda y cálida, comenzó a compartir historias sobre la flora y fauna local. Habló de los 5 grandes de África: leones, elefantes, búfalos, leopardos y rinocerontes, y de su importancia en el equilibrio del ecosistema. Laura escuchaba con atención, fascinada por cada palabra, absorbiendo con avidez todo lo que su guía decía. No solo es importante admirar la naturaleza, Laura, comentó Daniel, sino también respetarla. Este es su hogar, y nosotros somos simples visitantes. La advertencia era clara, pero en lugar de asustarla, llenó a Laura de un respeto aún mayor por lo que estaba a punto de experimentar. A medida que se adentraban en el corazón de la reserva, el camino se volvía más accidentado y el jeep se sacudía ligeramente. Laura sentía cómo la emoción crecía dentro de ella, imaginando que en cualquier momento podría encontrarse cara a cara con los animales que tanto había soñado ver. De repente, el vehículo se detuvo. Daniel apagó el motor y señaló hacia adelante, con un gesto silencioso que invitaba a Laura a mirar con cuidado. Entre los árboles, una figura oscura e imponente apareció. Con los ojos muy abiertos, Laura identificó al instante al majestuoso animal, un elefante solitario que parecía inmóvil en medio de la jungla. Su corazón comenzó a latir más rápido mientras lo observaba con una mezcla de admiración y curiosidad. El elefante, con su porte tranquilo y su tamaño descomunal, era un espectáculo hipnotizante. Daniel habló en voz baja, como si temiera interrumpir la calma del momento. Este es un macho solitario.
Probablemente está descansando o buscando agua. Laura asintió sin apartar la vista del elefante. Era como si estuviera frente a una criatura que encarnaba la esencia misma de África. Sin embargo, algo en la postura del elefante le pareció extraño. Parecía abatido, como si algo lo perturbara. Un impulso irrefrenable de entender lo que ocurría se apoderó de Laura, pero recordó las palabras de su guía: no te acerques demasiado. Mantén siempre una distancia segura. Mientras el jeep volvía a ponerse en marcha, Laura sintió que esta experiencia era mucho más que un simple viaje turístico. Era una prueba que la llevaría a descubrir más sobre sí misma, sobre el mundo natural y su lugar en él. Sabía que cada paso en esta tierra mágica la acercaría a aprendizajes y retos que jamás habría imaginado. A medida que continuaban su trayecto, Daniel ofrecía consejos sobre cómo comportarse en este entorno salvaje. Laura, nunca camines sola por la jungla. Siempre respeta el espacio de los animales, especialmente los más grandes. Muchos de ellos no buscan problemas, pero si sienten que invade su territorio, pueden volverse impredecibles. Su tono era firme, pero no alarmista, y Laura tomó mentalmente nota de cada indicación. Si alguna vez te encuentras con un león o un elefante, admíralos desde la distancia. Nunca intentes acercarte sin supervisión, agregó Daniel con una sonrisa tranquila. Laura, a pesar de su emoción, sintió una ligera inquietud. No era miedo, sino una especie de respeto reverente hacia la jungla y sus habitantes. Sabía que estaba entrando en un mundo completamente diferente, uno donde las reglas humanas quedaban en segundo plano y la naturaleza dictaba sus propios términos. Este viaje, que había comenzado como un sueño juvenil, se estaba convirtiendo en algo mucho más profundo. Laura se dio cuenta de que no solo se trataba de observar animales y paisajes, era una oportunidad para conectarse con la naturaleza de una manera que nunca antes había experimentado. Mientras el sol africano bañaba la sabana con su luz dorada, Laura sintió que esta aventura sería el capítulo más transformador de su vida. Admírala, pero nunca te acerques sin supervisión, dijo Damián con tono serio mientras miraba a Laura, quien asentía ligeramente nerviosa, aunque emocionada. El aire de la jungla los envolvía, y la advertencia de Damián parecía flotar en el ambiente. La jungla puede ser un lugar fascinante, pero también muy peligroso. Nunca camines sola, especialmente si te alejas del grupo. La mayoría de los animales no buscan problemas, pero si invades su territorio, podrías provocar una reacción inesperada, continuó Damián. Mientras hablaba, explicaba cómo ciertos animales, como los búfalos y elefantes, eran altamente territoriales. Recuerda siempre esta regla: observa, pero no interfieras. La naturaleza sigue su curso, y nosotros debemos ser meros espectadores, no participantes. Laura escuchaba atentamente mientras comenzaba a visualizar el ecosistema que la rodeaba. Su imaginación la transportaba a paisajes de flores vibrantes y sonidos de animales exóticos. Sin embargo, las palabras de Damián la mantenían firme en la realidad. Además, hay animales más pequeños, como serpientes y arañas, que también pueden ser peligrosos. Siempre presta atención a donde pisas y nunca toques algo que no reconozcas, agregó. Cuando mencionó algunas especies venenosas de serpientes que habitaban la región, Laura sintió un leve escalofrío. Si alguna vez ves una serpiente, retrocede lentamente y busca ayuda. No hagas movimientos bruscos, ya que eso podría asustarla y provocarla, advirtió Damián. Pese a las advertencias, Laura no podía evitar sentir una creciente emoción mezclada con adrenalina. Su corazón latía con fuerza ante la posibilidad de explorar este lugar tan extraordinario. Recuerda también que, si ves un grupo de animales, es probable que haya un depredador cerca. Mantente alerta y nunca te acerques demasiado. Observa desde la seguridad del jeep y, si estamos caminando, asegúrate de que siempre haya un guía contigo, añadió Damián con una sonrisa tranquilizadora, suavizando la tensión en el aire. Si llegas a encontrarte con un gorila o un chimpancé, lo mejor que puedes hacer es quedarte quieta. Son curiosos por naturaleza y, a menudo, se acercarán a investigar. Sin embargo, nunca intentes tocarlos o alimentarlos.
Son animales salvajes y es vital mantener una distancia segura. Mientras el jeep avanzaba por los senderos de tierra, Laura se sentía cada vez más conectada con el entorno. Las palabras de Damián resonaban en su mente como una guía clara. Sabía que estaba a punto de adentrarse en un mundo lleno de maravillas y desafíos. Aunque había riesgos, estaba decidida a aprender, respetar y aprovechar al máximo esta experiencia. Damián notó la seriedad en el rostro de Laura y le sonrió amablemente. No te preocupes, Laura. Si sigues estas reglas y te mantienes alerta, disfrutarás de esta experiencia y regresarás con historias increíbles para contar. Con esas palabras, el jeep giró hacia un sendero que se adentraba más en la jungla, llevándolos hacia el corazón del paisaje salvaje. Laura miraba por la ventana, cautivada por los paisajes que se desplegaban ante ella. La jungla era un espectáculo impresionante de colores vibrantes y sonidos exóticos. Las hojas verdes y brillantes se mezclaban con flores de tonos vivos, mientras el canto de las aves llenaba el aire con una sinfonía natural. De repente, el momento de calma se transformó en algo inesperado. Mientras el jeep giraba en una curva cerrada, Damián redujo la velocidad, con la mirada fija en algo en el borde del camino. Silencio, susurró, levantando un dedo. Laura contuvo la respiración, sintiendo cómo la emoción y la adrenalina se apoderaban de ella mientras sus ojos seguían la dirección que Damián señalaba. Entre los árboles, pudo distinguir la figura imponente de un gorila macho que se movía lentamente. Su cuerpo robusto y musculoso destacaba entre la vegetación densa. Laura sintió cómo su corazón se aceleraba mientras observaba al majestuoso animal, completamente absorta en su presencia. Damián detuvo el jeep, permitiendo que la naturaleza continuara su curso. Sin embargo, el gorila parecía inquieto. Su expresión reflejaba una mezcla de desconfianza y curiosidad, y sus movimientos eran lentos pero tensos. Laura recordó las palabras de Damián. Recuerda lo que te dije sobre los gorilas. Si se siente amenazado, puede volverse agresivo. Respiró profundamente, tratando de mantener la calma. Sus movimientos eran cuidadosos, evitando parecer una amenaza. El gorila la miraba con curiosidad, aunque su postura dejaba claro que estaba preparado para cualquier situación. Laura entendió que este encuentro no solo pondría a prueba su valentía, sino también su capacidad para conectar con la naturaleza en su estado más puro. Mientras el gorila titubeaba, Laura se esforzaba por mantener la calma. El animal, con su imponente presencia, se inclinó ligeramente hacia ella, mostrando un interés que impregnó el aire con una tensión menos amenazante. Había algo en el comportamiento del gorila que transmitía una mezcla de curiosidad y confusión, sin rastro de agresividad evidente. Laura, sentada en el suelo, se esforzaba por no moverse, comprendiendo que quizás el gorila también se sentía perdido. Tal vez también tiene miedo, pensó. De repente, como si hubiera tomado una decisión, el gorila retrocedió lentamente, asegurándose de que Laura estuviera bien antes de adentrarse nuevamente en la jungla. Laura dejó escapar el aire que había estado conteniendo y sintió como su respiración se aceleraba. Había estado al borde de un encuentro potencialmente mortal, pero el gorila había decidido no atacar. Mientras el animal desaparecía entre los árboles, Laura comprendió algo profundo. El respeto por la vida salvaje es crucial, y aunque la jungla es un lugar de maravillas, también está llena de desafíos inesperados. Damián, que había estado observando la escena en silencio, exhaló un suspiro de alivio. «Eres valiente, Laura», dijo, reconociendo su capacidad para manejar la situación con calma. «Has tenido un encuentro cercano con uno de los animales más majestuosos de la jungla. Aprende de esta experiencia, pero nunca subestimes el poder de la naturaleza». Laura, aún sintiendo la adrenalina correr por sus venas, sonrió levemente, agradecida por haber salido ilesa. Sabía que este viaje a África sería mucho más de lo que había imaginado. Ahora, estaba lista para enfrentar cualquier cosa, siempre recordando el respeto que debía a los animales que compartían este mundo con ella. El gorila, antes de desaparecer por completo, dio un paso más y giró la cabeza. Su mirada fija en Laura,
con esos ojos oscuros y profundos, parecía atravesar la bruma del miedo que envolvía a la joven. Laura sintió como su corazón se aceleraba. La majestuosidad del animal se había convertido rápidamente en una fuente de terror. La tensión en el ambiente creció mientras el gorila alzaba su cabeza, mostrando la poderosa masa muscular de su cuerpo. Damián, aún a su lado, murmuró: «Mantente tranquila, Laura, no muestres miedo». Sin embargo, las palabras de Damián resonaron en su mente como un eco distante. Su instinto de supervivencia la empujaba a moverse, a huir, pero su cuerpo permanecía inmóvil, paralizado por el terror. El gorila, cuya expresión había cambiado de curiosidad a desconfianza, avanzó un paso más. La postura del animal se volvió más tensa y el aire a su alrededor vibraba con su energía. Laura se dio cuenta de que el gorila estaba evaluando sus intenciones. La cercanía de un ser tan poderoso la llenaba de pánico. El gorila aplastó una ramita con su enorme pie, el crujido resonando en el silencio de la jungla. Laura contuvo la respiración mientras observaba cómo el animal alzaba su cabeza, reafirmando su dominio. En ese momento, un pensamiento aterrador cruzó su mente: ¿podría realmente atacarme? Damián, percibiendo el peligro, habló en voz baja pero firme: «Laura, no te muevas. No queremos que se sienta amenazado». El gorila dio otro paso hacia adelante y Laura sintió como el nudo en su estómago se hacía más apretado. Su mente recorría cada advertencia que había recibido sobre el comportamiento de estos animales. Aunque sabía que los gorilas son generalmente pacíficos, era consciente de que ahora estaba en su territorio. El gorila podía detectar su fragilidad, su miedo. De repente, un rugido profundo salió del pecho del gorila, resonando en la jungla. Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda. No era un rugido de amenaza, sino un grito que parecía desafiar su presencia. Laura se dio cuenta de que, en este reino salvaje, las reglas eran diferentes. Ella era solo un ser humano frágil frente a la fuerza bruta de la naturaleza. El gorila se detuvo de golpe, sus ojos fijos en ella. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. Laura comprendió que todo dependía de su próximo movimiento. Inspirada por las advertencias de Damián, bajó lentamente las manos y adoptó una postura más humilde, sentándose en el suelo. En su mente, se repetía que debía ser valiente, que debía mostrar respeto. El gorila continuaba observándola intensamente, sus ojos penetrando en su alma. Laura comprendió que este encuentro no solo representaba un peligro físico, sino también una conexión con el mundo salvaje que había venido a descubrir. Con cada segundo que pasaba, el miedo dentro de ella comenzó a transformarse en aceptación. No sería una presa fácil. Este era el desafío que necesitaba para demostrar su amor y respeto por la naturaleza. Mientras el gorila la observaba con calma, Laura sintió que había algo más en juego. Este no era solo un encuentro entre humano y animal, era un momento de entendimiento, un puente entre dos mundos. Y su respeto por las criaturas que habitaban aquel entorno creció con cada segundo. El gorila, todavía en la entrada de la cueva, inclinó ligeramente la cabeza hacia un lado, como si intentara analizar a Laura. Ella sintió cómo la amenaza inminente comenzaba a disiparse, aunque sabía que el riesgo seguía presente. Este momento requería paciencia, y Laura, en ese instante, decidió que quería ganarse la confianza de aquel majestuoso ser. Mientras la jungla resonaba con sonidos vibrantes que le recordaban que estaba viva, Laura supo que debía seguir adelante, no importaba cuán aterrador fuera el camino. El tiempo parecía haberse detenido mientras se enfrentaba al imponente animal. La adrenalina recorría su cuerpo. Su mente, inundada de pánico, buscaba desesperadamente una solución. Sabía que necesitaba encontrar refugio, un lugar donde pudiera sentirse protegida. De repente, recordó haber visto una cueva no muy lejos. Sin pensarlo dos veces, se volvió y corrió hacia ella, sintiendo el suelo irregular bajo sus pies. Al llegar, se detuvo de golpe, su respiración agitada resonando en la oscuridad. Se agachó, intentando calmarse a pesar del tumulto que sentía en su interior. Con el corazón palpitando violentamente, miró hacia atrás,
temiendo que el gorila la hubiera seguido. Sin embargo, para su alivio, el animal seguía en el mismo lugar, observando desde la distancia con sus profundos ojos oscuros, fijos en la entrada de la cueva. Laura suspiró, aliviada por un breve momento. Al menos por ahora, estaba a salvo. La cueva era estrecha, húmeda, y el aire que respiraba se sentía denso. Decidió avanzar unos pasos hacia el interior, sintiendo la aspereza de las paredes rocosas contra sus manos mientras buscaba un lugar para sentarse. En el silencio absoluto, trató de controlar su respiración, aunque cada pequeño sonido parecía amplificarse, haciéndola más consciente de su vulnerabilidad. Finalmente, se sentó con la espalda apoyada contra una de las paredes, dejando que su cuerpo comenzara a relajarse poco a poco. Aunque había tomado una decisión sabia al refugiarse allí, la realidad del peligro seguía latente, rodeándola como una sombra. Con cautela, miró hacia la entrada de la cueva. Allí, a contraluz, estaba el gorila, que había dado un paso más hacia adelante. Su presencia era imponente, y Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda. El animal parecía estar concentrándose en ella, como si tratara de comprender qué hacía aquella humana en su territorio. A pesar del miedo que sentía, Laura no pudo evitar quedarse fascinada por la majestuosidad de aquel ser. Su pelaje, oscuro y brillante, reflejaba los rayos de sol que se filtraban entre las hojas, y cada uno de sus movimientos emanaba una fuerza contenida que la hacía aún más consciente de lo pequeña y vulnerable que era en comparación. Recordó las palabras de Daniel: estás en su hogar, y pueden verte como una amenaza. Aquella advertencia resonó con fuerza en su mente, recordándole lo importante que era ser cuidadosa. Sin embargo, su curiosidad natural la empujaba a observar al gorila con más detenimiento, a tratar de entenderlo. Ahora estaba a tan solo unos pocos pasos de la entrada de la cueva, y su enorme figura proyectaba una sombra que casi la envolvía por completo. Laura, sintiendo el impulso de intentar algo diferente, decidió demostrarle al gorila que no representaba un peligro. Con movimientos lentos y controlados, Laura trató de calmar su mente. Se concentró en la fuerza y la belleza del animal, dejando de lado el miedo que la atenazaba. Con una voz suave, apenas un susurro, comenzó a hablarle. «Hola, amigo. No quiero hacerte daño», dijo, utilizando un tono calmado y afectuoso, como si estuviera hablando con un animal doméstico. Al escuchar su voz, el gorila se detuvo por un instante, girando ligeramente la cabeza hacia ella. Laura mantuvo el contacto visual, comprendiendo que era crucial transmitirle tranquilidad y ausencia de amenaza. Aunque el gorila no se acercó más, tampoco mostró signos de agresividad. Seguía cauteloso, con el cuerpo rígido y tenso, listo para reaccionar si percibía algo que pudiera ponerlo en peligro. Laura entendió que debía respetar su espacio, así que permaneció inmóvil, esperando pacientemente a que el gorila decidiera cuál sería su próximo movimiento. El animal olfateó el aire, y durante un breve instante, la tensión pareció disminuir. Parecía estar evaluándola, tratando de decidir si debía confiar en ella. El silencio que los rodeaba era casi absoluto. Laura sintió que aquel momento era decisivo, no solo para su seguridad, sino también para el vínculo que estaba tratando de establecer con el gorila. Cuando el animal se movió ligeramente, permitiendo que un rayo de luz iluminara su rostro, Laura notó algo en su expresión. No había hostilidad, sino curiosidad. Ese pequeño cambio le dio una chispa de esperanza. En ese instante, con el corazón todavía latiendo con fuerza pero con una nueva determinación, Laura decidió que no se rendiría. Permaneció allí, inmóvil, dejando que el tiempo se extendiera a su alrededor. Aunque no sabía qué sucedería después, estaba dispuesta a enfrentarlo. En la oscuridad de aquella cueva, mientras las sombras se alargaban con el paso de los minutos, Laura sintió que comenzaba a formarse algo más profundo, un vínculo, uno que trascendía las palabras y el miedo. La conexión que buscaba con aquel gorila era más que un intento de sobrevivir, era una experiencia única, una oportunidad de entender mejor el mundo salvaje que había venido a explorar. Laura,
aún impactada por la experiencia con el gorila, continuó reflexionando mientras el equipo de rescate la guiaba de regreso al campamento. Cada paso que daba le parecía una eternidad, como si la jungla misma estuviera tratando de recordarle cada instante del encuentro. La mirada intensa del gorila, su rugido profundo, y aquel momento en el que ambos entendieron más allá de las palabras seguían grabados en su mente. Laura sabía que nunca volvería a ser la misma después de esta experiencia. De vuelta en el campamento, el ambiente era más relajado. Los guardabosques conversaban en voz baja mientras evaluaban los informes del día, y el equipo de rescate revisaba los suministros y el equipamiento. Daniel, con una expresión de alivio y admiración, se acercó a Laura. «Has sido increíblemente valiente, Laura», dijo con sinceridad, mientras tomaba asiento junto a ella cerca de una pequeña fogata. «Pocas personas habrían reaccionado como tú lo hiciste. La mayoría habría entrado en pánico». Laura, todavía con una mezcla de emociones, respondió con humildad: «No sé si fue valentía, Daniel. Creo que fue más bien instinto, una necesidad de mostrarle al gorila que no quería hacerle daño. Fue como si pudiera sentir su confusión, su miedo y su fuerza. No podía simplemente huir». Daniel la observó detenidamente, asintiendo con la cabeza. «Eso es lo que hace la jungla», comentó. «Te enfrenta a lo más profundo de ti misma y te muestra de qué estás hecha». Mientras la noche se desplegaba sobre el campamento, Laura decidió sacar su cuaderno de viaje. Encendió una linterna y comenzó a escribir, sus pensamientos fluyendo con rapidez. «Hoy aprendí que la naturaleza no es solo algo que admiramos desde lejos. Es un sistema vivo, lleno de emociones, desafíos y conexiones que no siempre podemos entender a simple vista». Ese gorila no era solo un animal poderoso. Era un ser que merecía respeto, espacio y, sobre todo, comprensión. A medida que escribía, las palabras de Daniel resonaban en su mente. «La jungla te enfrenta a lo más profundo de ti misma». Laura sabía que tenía razón. Había llegado a África con la idea de explorar y aprender sobre su fauna y paisajes, pero ahora entendía que este viaje sería mucho más que eso. Era una oportunidad para crecer, para descubrir no solo el mundo que la rodeaba, sino también aspectos de sí misma que nunca antes había considerado. Cerca de la medianoche, Daniel volvió a acercarse a la fogata. «¿Qué escribes?», preguntó con curiosidad, mientras se acomodaba a su lado. Laura levantó la vista y le mostró su cuaderno. «Es solo una reflexión sobre lo que pasó hoy», explicó con una sonrisa tímida. Daniel leyó algunas líneas y asintió. «Es hermoso», comentó. «Creo que esto es solo el comienzo de un viaje que marcará tu vida para siempre». Laura agradeció sus palabras y miró hacia el cielo estrellado. Sentía una paz extraña, como si la jungla le hubiera concedido un momento de calma después de un día lleno de emociones. Pero también sabía que la experiencia con el gorila no era algo que pudiera olvidar fácilmente. Había sido un recordatorio de que, en el mundo salvaje, cada decisión cuenta, cada gesto importa. La mañana siguiente, el campamento estaba lleno de actividad. Los guardabosques revisaban mapas y coordinaban la próxima expedición, mientras los veterinarios discutían sobre las condiciones de los animales observados. Laura, aunque todavía algo cansada, se sintió renovada y lista para continuar. Sabía que quedaban muchas historias por descubrir y muchas lecciones por aprender. Mientras subía al jeep junto a Daniel, le dijo: «No sé cómo agradecer todo lo que me has enseñado hasta ahora. Este viaje está cambiando todo lo que pensaba sobre la naturaleza y también sobre mí misma». Daniel sonrió y respondió: «La naturaleza tiene esa capacidad. Te transforma, pero solo si estás dispuesta a escucharla». Laura asintió, entendiendo el peso de esas palabras. El jeep arrancó, y Laura observó el paisaje mientras pasaban por senderos rodeados de vegetación densa. A lo lejos, las montañas se alzaban majestuosas, mientras el sol comenzaba a calentar el aire fresco de la mañana. Cada detalle, desde el canto de los pájaros hasta el crujido de las ruedas sobre la tierra, parecía más vívido, más significativo. Durante el trayecto,
Daniel compartió historias sobre la biodiversidad de la región, los esfuerzos de conservación y los desafíos que enfrentaban los animales debido a la caza furtiva y la pérdida de hábitats. Laura escuchaba con atención, tomando notas mentales de todo lo que decía. Cada palabra reforzaba su determinación de hacer algo significativo con lo que estaba aprendiendo. En un momento, Daniel detuvo el jeep y señaló un claro en la jungla. Aquí es donde comenzaremos nuestra próxima expedición, dijo, mientras apagaba el motor. Laura miró a su alrededor, sintiendo la emoción y la expectación crecer dentro de ella. Sabía que, aunque el encuentro con el gorila había sido extraordinario, aún había mucho más por descubrir en este vasto y misterioso mundo salvaje. Laura respiró profundamente y descendió del jeep, lista para lo que viniera. Ahora entendía que cada día en la jungla sería una nueva oportunidad para conectar, para aprender y para respetar el delicado equilibrio de la naturaleza. Este viaje ya no era solo una aventura, era una transformación, una promesa de convertirse en una defensora de todo lo que la jungla representaba. Y mientras caminaba junto a Daniel hacia lo desconocido, Laura supo que estaba exactamente donde debía estar.